Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Es un placer estar aquí con ustedes y contándole de todas estas experiencias que vivo a través del tiempo. Y bueno, el día de hoy les quiero contar mi experiencia con una terapia de barra de Access. Bueno, yo he estado yendo con una psicóloga orientadora vocacional. Les cuento por qué. Yo a lo largo de mi vida he sentido muchos intereses en muchas áreas de la vida, ¿no? Intereses en áreas artísticas, en áreas financieras, en áreas de lo que tú quieras. Pues a mí siempre me ha llamado la atención muchos temas, entonces eso de cierta manera me ha llevado a una confusión sobre realmente a qué dirigir mi energía, ¿no? Si realmente toda mi energía tiene que ser dirigida a mi carrera profesional o también a otras pasiones que me encantan. Bueno, además de haber descubierto y de haberme enterado que soy una mujer multipotencial, que eso lo hablaremos en otro episodio, que es una persona multipotencial, pues yo quería redirigir y descubrir también a través de la terapia vocacional cuáles son mis habilidades o desarrollarlas o potencializarlas. ¿Cómo llegué a esta orientadora vocacional? Pues bueno, en base a recomendaciones que veía en grupos de Facebook acerca de que madres estaban buscando orientadores vocacionales para sus hijos que iban a ingresar a la universidad. Entonces dije, bueno, voy a ir, vamos a ver qué es lo que ocurre. Una vez que yo ya hice la primera cita con la psicóloga, pues simplemente fue una cita para que me conozca, para ver mis intereses, me hacía unas preguntas, etc. Y pues también conocer la razón por la que estoy ahí. Pero ya la segunda cita, que también me hizo unas pruebas de orientación vocacional, en la segunda cita me dijo, oye, ¿no quieres hacer barra de Access? Y yo, sí, sin preguntarle absolutamente de qué se trataba o de qué era, yo iba con mi mente abierta y le dije, sí, hagámoslo. Y me dijo, ¿te parece la siguiente cita? Y yo, perfecto, hagámoslo. Yo la verdad no quise investigar sobre qué eran las barras de Access, pero más o menos me daba una idea más. Sin embargo, no sabía cuál era el propósito o de qué se trataba o cómo funcionaba o cómo se llevaba a cabo una terapia de barras de Access. Después de yo haberle dicho, sí, hagámoslo, ella me dijo, la verdad es que ningún paciente me había dicho que sí a la primera de que yo los invitara a una terapia de barra de Access. Me sorprende que tú lo hagas, tienes la mente muy abierta. Y yo le dije, sí, es que yo confío en todas estas alternativas. Perfecto. A la tercera cita que yo fui y que ya sabía que tocaba barra de Access, la manera en la que ella empezó a abordar esa terapia fue que me acostó en una cama, como esas camas de masaje. No sé exactamente cómo se llaman esos movimientos, pero ella tocó mis pies, me dijo, cierra tus ojos, quítate tus tenis, acuéstate en la cama, cierra los ojos y simplemente relájate. Perfecto. Yo una vez que me acosté, ella empezó a hacer unos movimientos en mis pies y posteriormente se sentó atrás de mi cabeza. Colocó sus dedos, desconozco qué posición tengan las barras de Access, colocó sus dedos en mi cabeza de cierta manera y luego los iba cambiando. Yo simplemente tenía los ojos cerrados, simplemente con mi mente abierta, sin tener ninguna expectativa o juicio. Cerré mis ojos y me dejé llevar. Traté de calmar mi mente para que no pensara en cosas del trabajo, en pendientes, etc. Simplemente respiré profundo y cerré mis ojos. Ella empezó a mover sus dedos de cierta manera que no te sabría explicar. Posteriormente lo voy a investigar qué significa la colocación de los dedos en ciertos puntos de la cabeza. Ella hacía un movimiento de sus dedos y yo pues obviamente no veía nada. Después yo recuerdo empezar a ver en mi mente o en la pantalla negra que vemos cuando tenemos los ojos cerrados, empecé a ver como luces o como electricidad. Primero empecé a ver como una especie de electricidad amarilla. Y yo, sin tener ningún juicio ni nada, ¿sale? Posteriormente ella cambió sus dedos en otra posición y empecé a ver la misma electricidad, pero luego color verde. Y luego ya lo cambiaba de otra posición y empecé a ver la electricidad color rosa y luego roja. Y yo, cuando quería empezar a dudar o a juzgar o a darle una etiqueta a lo que estaba viendo, me paraba y decía, déjalo fluir, fluye, simplemente es lo que es, ¿no? De repente ella cambió sus dedos a otra posición,
y en mi pantalla negra aparecieron dos caminos blancos, así. Uno acá, uno a mano izquierda y otro a mano derecha. El camino izquierdo se empezó a llenar de flores y colores y como de cosas muy alegres. Y el derecho simplemente era el camino blanco, sin absolutamente nada. Muy recto, muy limpio, muy sin nada, sin ningún tipo de color ni nada. En cambio, en el lado izquierdo, yo vi ese camino hasta con mariposas, con catarinas, con flores de muchos colores, con animalitos, con ardillitas, con conejitos. Después, aquí viene lo más loco del mundo. Después aparecí yo del lado izquierdo en el camino, ese feliz, yo lo puedo interpretar como el camino feliz. Aparecí yo, pero en mi versión de niña. Y en el lado derecho, en el camino que no tenía nada, aparecí yo en mi forma actual, en mi yo adulta. Ambas yos se miraron fijamente, ¿sí? Cada quien en su camino, se miraron. Y mi versión de niña le decía, vente para acá, vente, no vayas hacia allá, no sigas, regresa por este lado, vente, hacia acá es, no sigas. Y luego yo visualizaba a mi yo del lado derecho que se empezaba a morder las uñas, que empezaba a preocuparse, que miraba al final del camino en el que iba y se veía dudosa y se veía preocupada, se veía indecisa. Y mi niña le decía, no vayas para allá, por favor regresa, no sigas, por ahí no es. Y yo simplemente estaba indecisa en hacerle caso o no. Al yo haber visto esa visualización fue algo muy impactante para mí porque me deja muchos mensajes, ¿no? Yo una vez que veo esta escena, la psicóloga mueve sus dedos de otra manera en mi cabeza y esa escena cambia a otra en donde yo me visualizo como en otro contexto o en otra dimensión o en otro tiempo, como tú le quieras llamar. Yo lo interpreto como que si yo hubiera ido a otras dimensiones en las cuales yo decidí elegir y dedicarme a eso en específico. Pues esta otra dimensión a la que me fui o a la que mi mente se fue, me visualizaba yo en un establo muy bonito y muy elegante. De hecho, mi complexión física era completamente diferente. Tenía un sombrero vaquero, una camisa, una blusa de tirantes blanca, un pantalón Levi's y un cinturón con una hebilla muy grande, así tipo ranchera, tipo vaquera, ¿no? Y yo tenía agarrado de la cuerda a un caballo de esos elegantes, un pura sangre, color blanco con manchas. Y yo venía simplemente caminando con él. Después, esa escena hizo como si se fuera al pasado, en el momento en el que cuando yo era niña yo era muy fanática de los caballos. Amaba yo los caballos, al tal punto de que los coleccionaba. Todo el mundo me regalaba caballos de juguete, cualquiera que fuera, de cualquier tamaño, color, forma, estilo, lo que sea. Yo amaba los caballos y tenía mi colección enorme en mi cuarto. Entonces todos me conocían como que a mí me encantaban los caballos y de hecho yo le decía a mamá, yo quiero un caballo, necesito un caballo, quiero un caballo. Pero pues obviamente el lugar en el que vivíamos no era apto para un caballo, no había espacio ni nada, pero para mí no había imposibles. Recuerdo que para mí no había limitantes. Teníamos un pequeño balcón, yo creo que como de 3x3, y mi mamá me decía, es que no tenemos un lugar para un caballo. Y yo decía, sí, claro que sí, el caballo cabe en el balcón. Y yo recuerdo que mi mamá solamente se me quedaba viendo así o se reía un poco, pero para mí era en serio, para mí era posible meter ese caballo en esa pequeña porción de casa, ¿sí? Obviamente, pues ahorita ya que lo pienso, pues no es justo para el caballo, pero bueno, fíjate la poderosa mentalidad que yo tenía y que todos los niños lo tienen. No hay imposibles. Entonces, yo me fui a ese recuerdo en el que me encantaban los caballos, cosa que el día de hoy yo había olvidado, pero en esa terapia logré recordar que a mí me fascinaban los caballos. Y un mensaje poderoso que me llegó de esta visualización es que, no sé cómo explicarlo, pero yo interpreté esa visualización o esa escena como la siguiente frase: vemos las cosas como lo que somos. Entonces, ¿yo qué veía?
en un caballo cuando era niña. Yo veía la fuerza, yo veía la elegancia de los caballos. Para mí los caballos eran libres, se me hacía hermoso ver a los caballos ser libres, su porte, su fuerza, su elegancia, todo eso yo lo veía en un caballo cuando era niña y yo interpreté esa imagen o esa escena como eso. Es que vemos las cosas como lo que somos. Entonces, esa niña era así, esa niña era fuerte, esa niña era libre, esa niña era amorosa, esa niña era increíble, ¿sí? Entonces, todo lo que para mí significaba un caballo, esa niña lo era. Lo soy, pero lo había olvidado, ¿sí? Lo olvidé por un momento, pero el día de hoy soy como eso. Entonces, eso me hizo recordar, ¿no? Todo cómo yo veía el mundo y cómo yo veía los caballos, que eran mi fascinación. Simplemente los caballos eran un reflejo de mí. Entonces yo al recibir esa interpretación de esa escena en ese momento, la psicóloga cambia sus dedos a otra posición. Y me voy a otra escena, donde me veo cosechando mis verduras de un campo, de un jardín. No me veo la cara, de hecho en la parte de los caballos tampoco me vi nunca la cara porque el sombrero me tapaba la cara. En este caso yo estoy de espaldas y estoy cosechando verduras, estoy podando un césped, estoy cuidando un árbol, estoy regando plantas, pero estoy como en un monte muy precioso en medio de la naturaleza. Y ojo, en esta escena yo ya me visualizaba mayor. Ya tenía un cuerpo más robusto, un poquito más lento. Eso sí, era muy flexible porque se agachaba con mucha facilidad y tenía un sombrero muy jardinero, muy bonito. Y tenía muchas flores, las cosechaba todo el tiempo. Entonces, esta visualización, yo así la recibí, ¿no? Dije, bueno, tal vez esa voy a ser yo cuando sea mayor, ¿no? Y la siguiente visualización, fueron varias, honestamente no recuerdo todas, pero esas son las que más recuerdo con más claridad. La última visualización fue como una cámara entrando a mi casa y mi perrito estaba de espaldas, mi perrito Nunki. Y simplemente él voltea la cámara y se acabó la sesión. Cuando yo ya aterricé conscientemente a la finalización de esa sesión, la psicóloga me dice, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Y yo empecé a llorar como no te imaginas. Empecé a derrochar mis lágrimas porque lo que vi fue increíble. Lo que vi fue maravilloso. Como te digo, vi muchas otras cosas. Hay otra escena que se me estaba pasando contarte. Cuando la psicóloga cambia sus dedos, otra vez a otra posición, aparece como la ciudad en la que vivo, como si yo estuviera en un dron y veo toda la ciudad. Obviamente la ciudad en la que vivo es una ciudad bastante descuidada, contaminada, bueno, todas esas cosas. Parece que soy un dron que va observando toda la ciudad, casualmente las partes que no me gustan, porque son la gran mayoría, y me aparece una frase o yo interpreto esa escena como: somos el resultado de qué tanto amor damos, ¿sí? Entonces, pues sí, empezó como en la especie de dron a mirar la ciudad descuidada, sucia, sin naturaleza, personas podando árboles, personas cortando árboles sin razón, personas maltratando animales. Con esa escena concluí que a final de cuentas somos el resultado de qué tanto amor le ponemos a las cosas o a las personas. Antes de seguir al siguiente escenario donde apareció mi perro, me apareció una frase que decía: tú siempre sé amor, tú sé el amor que le falta a este mundo. Y como te digo, la psicóloga cambió los dedos de mi cabeza a otra posición y apareció ahora sí la escena que te conté de una cámara o yo, no sé qué sea, una imagen entrando a mi casa. Se detiene atrás de mi perro está de espaldas y él voltea y se termina la sesión.
La psicóloga, como ya te había dicho, me dice qué sentiste, qué viste, y yo empecé a romperme en llanto y le conté de los caminos que vi a mi niña, que yo estoy de este lado, en un camino tal vez muy simple, muy seco, sin propósito, sin alegría, sin pasión, y mi niña que siempre vivió en esa pasión, en esa libertad, en todo eso que amaba hacer cuando estaba niña, quería que yo regresara a eso, ¿sí? Después ya le conté lo de los caballos y todo, y ella hacía sus anotaciones. Bueno, en conclusión, ella como tal no me puede dar una respuesta acerca de lo que yo le conté. Yo soy la que toma la interpretación de las visualizaciones que tuve. Para mí fue como un estado de meditación profundo en el cual yo estaba completamente relajada y 100% confiada y teniendo fe de lo que fuera a pasar, perdiendo el control de la situación, no queriendo controlar todo lo que pienso, todo lo que veo. Simplemente para mí fue mágico haber fluido y haberme entregado, haber tenido fe de que lo que fuera a pasar o lo que yo fuera a visualizar iba a ser perfecto tal cual es. Entonces, ¿qué me llevo yo de lección de haber yo hecho esta terapia de barra de Access? Es que muchas veces cuando soltamos el control y confiamos, pasan cosas maravillosas. Entonces, esto yo te lo quería compartir, tal vez lo conté un poquito enredoso, porque para mí estas cosas, cuando tú visualizas y te visualizas tantas cosas y empiezas a recibir mensajes de tu yo interno, que muchas veces está silenciado por el silencio externo, por las preocupaciones, por los miedos, cuando empiezas a recibir esos mensajes de tu yo interior, de tu niña interior, el regalo es maravilloso y te empiezas a encontrar de nuevo en tu camino, a lo que vienes, para lo que estás hecho, ¿sí? Entonces yo ya había olvidado todo eso. Yo en mi día a día jamás me hubiera acordado que yo amaba los caballos, y ahora lo entiendo de esa manera, ¿no? Trato de, con esta terapia y con todo lo que yo percibí, entonces lo regreso a mi vida, porque yo era un ser auténtico en ese momento. Todavía no tenía tantas programaciones como tal vez las tengo ahora. Pero gracias a esa terapia empiezo a regresar a mi pureza, empiezo a regresar a lo que yo ya era, porque esa niña es perfecta, ¿sí? Todos los niños son perfectos tal cual son. Entonces yo te quería compartir cómo me fue en mi terapia de Access. Fue una sesión de terapia de Access. La verdad es que voy a investigar mucho más del tema. Me encantó. La verdad es que hasta a mí me gustaría ayudar a las personas con ese tipo de terapias. Yo fui sin ninguna expectativa, sin ninguna etiqueta de lo que era una terapia de barra de Access, y es que la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Todavía no tengo planeado cuándo voy a hacer la segunda. Yo siento que todavía aún no la necesito porque estoy procesando y estoy trabajando en lo que yo ya vi. Esa es otra de las cosas que yo suelo hacer, que cuando recibo muchos mensajes de mi interior, luego empiezo a ponerlos a práctica, y cuando yo no me sienta 100% satisfecha de haber regresado o traído todo eso hacia mi presente, no siento que sea momento de hacer otra terapia para recibir mucha más información, porque me voy a saturar. Entonces, en eso estoy, pero eso sí, no quito la raya del renglón. Trabajo en eso, no lo dejo para después, no lo procrastino, o sea, trabajo en ello. Una vez que yo ya he concluido esto y que haya regresado y hecho lo que yo ya me propuse después de haberme dado cuenta en esa terapia de ciertas cosas, tal vez hago otra terapia u otra sesión de barra de Access o intento otra cosa. Pero bueno, eso es lo que te quería contar acerca de mi experiencia con barra de Access, que fue maravillosa, te lo recomiendo al 100%. Nos vemos en otro episodio. Gracias por estar aquí, por regalarme tu valioso tiempo, por escucharme. Tengo tantas cosas que contarle a las personas. Entonces, pues sin más, nos vemos en otro video y cuídate mucho. Déjame comentarios aquí abajo acerca de si tú también has hecho terapia de barra de Access, qué es lo que viste en esa terapia de Access. ¿Tú qué opinas de este tipo de terapias? ¿Crees que sean funcionales? ¿Crees que sean buenas para nosotros? A mí me encantan. Suscríbete y nos vemos en el siguiente canal. Chao.